Es evidente, 60,000 millones no alcanzaría para todo lo que está padeciendo Acapulco, pero si vemos los componentes de lo que se anunció hoy, parecería que son 60,000 millones para una primera etapa de atención de la emergencia. Todo lo demás no tienen que ser recursos públicos o no solo tienen que ser recursos públicos. Uno piensa aseguradoras pagando a dueños de hoteles y restaurantes. Uno pensaría también en inversión privada para recuperar los negocios. En cualquier caso, me parece que un factor relevante para que haya una recuperación de la vida económica de Acapulco tiene que ver con la recuperación o restauración de la seguridad, que por cierto no se está anunciando nada en detalle. ¿Cuánto se va a gastar en recuperar o en recuperar el control del territorio? Parte del problema para atraer turistas, para retener a la población, para hacerla literalmente alcanzar la línea de flotación, es acabar con el control de grupos de crimen organizado de zonas muy grandes de Acapulco y de Guerrero. Recuerda mucho también el programa que hizo el gobierno de López Obrador durante el COVID, en donde tampoco hubo realmente pues una estrategia para reactivar la economía. En lo que dijo el presidente hoy, como tú señalas, pues está que van a entregar paquetes con electrodomésticos, que van a posponer, pero no a cancelar pagos que tiene que hacer la población, que hay que darle trabajo a los jóvenes en los programas pues que tiene el presidente para ellos, en fin. Pero exactamente como tú dices, esto no alcanza. Yo te quiero preguntar algo. Yo leí que una calificadora en Estados Unidos hablaba de que la pérdida que se ha conseguido en Acapulco, que desgraciadamente se dio en Acapulco, es de alrededor de 15,000 millones de dólares. Si multiplicamos así sencillamente 15,000 millones de dólares por 18, al cambio, digamos, en números cerrados, estaríamos pensando en que se necesitan 270,000 millones de pesos. Y el secretario de Hacienda habla, como tú lo mencionabas ahora, de 60,000. ¿Cómo se va a cubrir esto? Creo que el otro tema que es muy relevante, Tere, es pensar que es una recuperación que se va a llevar mucho tiempo. Eh, el cálculo más optimista situaría la recuperación en 2 años. ¿De dónde sale la cuenta de 15,000 millones de dólares? Son estimaciones que incluyen pérdidas materiales y el costo de la cancelación de la vida turística durante un periodo que puede ser un año, año y medio, 2 años. Una de las grandes incógnitas, una de las grandes variables a despejar sería cuánto tiempo tardará Acapulco en recuperar, no digamos el 100% de su vida económica, sino arriba del 50%, y eso es clave para saber cuánto va a costar. No me parece mal que arranquen con 60,000 millones, suponiendo que estén previendo que va a haber otro, literalmente otro cañonazo de 60,000 millones en una siguiente etapa. Es evidente, 60,000 millones no alcanzaría para todo lo que está padeciendo Acapulco, pero si vemos los componentes de lo que se anunció hoy, parecería que son 60,000 millones para una primera etapa de atención de la emergencia. Todo lo demás no tienen que ser recursos públicos o no solo tienen que ser recursos públicos. Uno piensa aseguradoras pagando a dueños de hoteles y restaurantes. Uno pensaría también en inversión privada para recuperar los negocios.
En cualquier caso, me parece que un factor relevante para que haya una recuperación de la vida económica de Acapulco tiene que ver con la recuperación o restauración de la seguridad, que por cierto no se está anunciando nada en detalle. ¿Cuánto se va a gastar en recuperar o en recuperar el control del territorio? Parte del problema para atraer turistas, para retener a la población, para hacerla literalmente alcanzar la línea de flotación, es acabar con el control de grupos de crimen organizado de zonas muy grandes de Acapulco y de Guerrero. Que anuncian, que sí me parece que anuncia el presidente, preocupante, y es que se va a construir un pequeño cuartel o una base en poblaciones de más de 1,000 habitantes. Y a mí esto me parece, Luis Miguel, desde el punto de vista político y de control, pues que es ya la militarización completa, abierta, al menos de ese estado. No sé si esa sería la solución de este problema tan grave que tú señalas, que es el control del crimen organizado, que es un asunto viejo, que no tiene que ver con Otis, ¿no? No sé cómo la ves, Luis Miguel. Creo que sí, que tienes totalmente razón. Lo que no sé es si lo que veamos sea una estrategia de militarización o una medida desesperada frente a una situación que es muy grave, que era muy grave desde antes de que llegara Otis. Hay que recordar la noticia que nos llegaba de esta zona, en particular de Coyuca de Benítez, 48 horas antes del huracán, era el asesinato de 13 policías. La respuesta del gobierno era mandar más militares. A mí me, me gusta me gustaría pensar que lo que estamos viendo en Acapulco va a requerir no la reconstrucción de Acapulco y de Guerrero, sino la reinvención de Acapulco y de Guerrero. Pensar que el mejor escenario para Acapulco y para Guerrero es volver a estar en el punto que estaba el martes, el lunes de la semana pasada, es ignorar la cantidad de problemas sociales y de seguridad que ya tenía Acapulco, una zona turística con enormes niveles de pobreza, enormes niveles de informalidad, grandes contrastes sociales. En el fondo y más allá de sentimentalismos, un puerto que fue el orgullo de México en materia turística hace 60 años, pero que ya había perdido competitividad contra nuevos desarrollos o desarrollos que aparecieron después, Cancún, Puerto Vallarta, Los Cabos. ¿Cuál es el Acapulco que queremos ver reconstruirse? Y dejándonos de nostalgias, ¿qué tanto en los programas públicos, en las iniciativas sociales, privadas, está en la cabeza reinventar Acapulco y no simplemente volverlo a colocar en el punto en el que estaba antes de la tragedia que trajo Otis?